Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a ver lo que son las derivadas, en específico la regla de la potencia. Pero vamos a iniciar recordando algunas fórmulas de derivación muy importantes. Por ejemplo, la derivada de una función constante. La fórmula es la derivada d sobre dx de una constante siempre es igual a 0. Esta es una de las fórmulas más importantes que se ven en el cálculo diferencial y que siempre se va a aplicar. También tenemos lo que es la derivada de la suma o de la regla de la suma y de la resta. Es decir, nosotros podemos tener la derivada de un par de funciones que se suman o que se restan. Por ejemplo, fx más o menos g de x. Entonces, esto implica calcular la derivada de cada una de ellas, es decir, derivada de la función f de x más o menos, según corresponda, derivada de esta función g de x. Esa también es una de las principales reglas que se aplican, y no importa que si son 2 o 3 o 4 términos que se suman o que se resten, siempre el proceso es exactamente igual. Y finalmente, vamos a llegar a la regla de la potencia, que es la que en esta ocasión vamos a practicar. La regla de la potencia nos dice que la derivada de x a la n me da como resultado n x a la n menos 1. Entonces vamos a empezar realizando un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos una función que es y es igual a 3x cúbica menos 5x cuadrada más 2. Entonces vamos a empezar a resolverla aplicando justamente estas reglas que tenemos aquí. Vamos a encontrar la derivada. Por lo tanto, el primer paso es colocar el símbolo. Vamos a aplicar la derivada de 3x cúbica menos 5x cuadrada más 2. De acuerdo a la regla de suma y resta que ya vimos, lo primero que tenemos que hacer es separar cada uno de los términos. Por lo tanto, tenemos derivada de 3x cúbica menos la derivada de 5x cuadrada más la derivada del número 2. De esta manera hemos aplicado esta regla de suma y resta para separar en 3 derivadas la función original que estamos nosotros buscando diferenciar. Ahora vamos a resolver cada una de las derivadas. La primera derivada, la de 3x cúbica, nosotros la podemos reacomodar escribiendo 3 que multiplica a la derivada de x cúbica. Recordemos nosotros que una constante que multiplica una función puede salir de la derivada. Menos, seguimos ahora con el siguiente proceso, podemos sacar el 5 y luego quedaría multiplicado por la derivada de x cuadrada. Y aquí tenemos nosotros un proceso que vamos a continuar para poder resolver. Y finalmente, derivada del número 2. Aplicando la derivada de una constante, el resultado en este caso ya sería directamente 0. Entonces, vamos a continuar nuestro proceso. Este número 3 multiplica a la derivada de x al cubo. Aplicando la regla de la potencia, derivada de x al cubo daría como resultado 3x cuadrada. Y finalmente va a multiplicar por el 3 que habíamos sacado desde un principio. Menos 5 que multiplica a la derivada de x cuadrada, donde aplicamos otra vez la regla de la potencia, cuyo resultado sería 2x simplemente. Al quitarle al exponente 2 un 1, me queda simplemente 2x elevado a la 1, más el 0, que podemos nosotros finalmente escribirlo nada más y después quitarlo, ¿no? Hacemos la multiplicación, este 3 por este 3 nos darían finalmente
Vamos a poner aquí y', que es el símbolo también de la derivada. Tendríamos como resultado 9x cuadrada, multiplicamos este menos 5 por este 2 que está acá, tendríamos menos 10x. Y entonces de esta manera estaríamos nosotros encontrando que la derivada de la función 3x cúbica menos 5x cuadrada más 2 nos da finalmente que y' es 9x cuadrada menos 10x. Ahora vamos a encontrar la derivada de y igual a 1/2 de x cuarta menos 3 sobre x cuadrada más x a la menos 1/3. Nos disponemos a hacer el proceso. Pondríamos y' para especificar que estamos empezando a derivar. Esto es igual a la derivada de toda la función que tenemos, que es 1/2 de x cuarta menos 3 sobre x cuadrada más x a la menos 1/3. Aplicamos la regla de suma y resta y entonces tendríamos derivada de 1/2 de x cuarta menos la derivada de 3 sobre x cuadrada más la derivada de x a la menos 1/3. Entonces hay que calcular cada una de las derivadas para poder realizar nuestro proceso. Tenemos que y' es igual. En esta primera derivada, el 1/2 que multiplica a x cuarta puede salir, y entonces tendríamos 1/2 derivada de x cuarta, menos el 3 que está en numerador de x cuadrada, podemos sacarlo, y entonces nos quedaría como 3 derivada de 1 sobre x cuadrada, más la derivada de x a la menos 1/3. Entonces ahora sí nos disponemos a ocupar regla de potencia. Aquí podríamos tener que y' es igual a 1/2, y la derivada de x cuarta sería 4x al cubo, menos 3. Y aquí es importante tomar en cuenta que esta derivada la podemos reescribir. Primero vamos a escribir que la derivada sería igual a x a la menos 2. Acuérdense que por regla de exponentes, una potencia puede pasar a numerador, cambiándole simplemente el signo, y fue justamente lo que hicimos aquí. Ahorita vamos a continuar resolviéndola. Más, vamos a encontrar la derivada de x a la menos 1/3, aplicando regla de la potencia. Entonces tendríamos que el menos 1/3 pasa multiplicando la función, nos queda x, y al exponente le vamos a restar un 1. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría aquí? Bueno, ahorita vamos a continuar el proceso y lo vamos a ir calculando. Tenemos y' es igual a 1/2 por 4, aquí tendría yo 4/2 de x cúbica, ahorita simplificamos, menos 3, ahora vamos a calcular la derivada de x a la menos 1/2, tendríamos menos 2x, menos 2 menos 1, tendríamos x a la menos 3. Aquí continuando, tendríamos más por menos, sería menos 1/3 de x, y a menos 1/3 le vamos a restar menos 1, o sea, menos 1 entero, esto nos daría menos 4/3. Y finalmente, bueno, hemos resuelto ya todas las derivadas. Ponemos aquí que y' es igual, 4 entre 2 es igual a 2x cúbica, menos 3 por menos 2 los multiplicamos, me da más 6x a la menos 3, menos 1/3 de x a la menos 4/3. Y ya finalmente podemos nosotros colocarlo, si lo queremos poner un poco más elegante, y' es igual a 2x cúbica más 6 sobre x cúbica menos 1 sobre 3x elevado a la 4/3. Entonces aquí, aplicando algunas reglas de álgebra, pues podemos entonces llegar a este resultado, que es justamente el resultado que estamos buscando para la derivada de y igual
a 1/2 de x a la cuarta menos 3 sobre x cuadrada más x elevado a la menos 1/3.